Hablaremos hoy sobre envenenadores. Es un nuevo catálogo. Aquí hemos hablado de muchos, de Mitrídates, que en realidad no era un envenenador, pero sí un experto en venenos. Sí. Él había descubierto cómo evitar la acción de los venenos. Se había adiestrado, había preparado su cuerpo para hacerlo resistente a los venenos, tomando porciones pequeñas primero y más grandes después de veneno para quedar inmune, y así se adiestró durante años hasta que prácticamente no había ningún veneno que pudiera hacerle algo. Lo mataron con un almohadón, lo asfixiaron en el baño. Sí. Bien. También hablamos de Nerón, de Locusta, de Mesalina, la mujer de Claudio, ¿no? Agripina, en Francia de la Montespan, de la Voisin, y desde luego los Borgia. Bueno, hoy es todo nuevo. Para empezar, citemos a Ladislao de Nápoles. Y nuestra fuente es Montaigne, el barón de Montaigne, que en uno de sus ensayos cuenta lo que le pasó a este muchacho Ladislao. Ladislao fue rey de Nápoles, había nacido en el 1376. Parece que era bastante aficionado a las aventuras galantes. Muy bien. Allá por 1414, Ladislao tenía sitiada a la ciudad de Florencia. Le puso sitio a Florencia. En medio del cerco, ofreció aflojar la asfixia de aquel asedio si le entregaban a una cierta joven de la ciudad, de la cual había oído hablar por su belleza impresionante. Cuenta Montaigne que la dama era la joven hija de un médico muy famoso. Y dice el barón de Montaigne, el médico adornó a su hija, colocándole joyas que pudieran hacerla grata al nuevo amante, pero, entre tantos prendedores, puso en su ajuar un pañuelo exquisito en aroma y labor, del cual la doncella se supone que habría de servirse en las primeras aproximaciones del sitiador, ¿no? Y aclara Montaigne, nunca olvidan las damas este utensilio en circunstancias semejantes. Hoy en día el pañuelo ha caído completamente en desuso, como así también el sitio de las ciudades. Este pañuelo estaba envenenado conforme a las prescripciones del arte médico. De tal manera que al frotarlo, cuidado con lo que voy a decir, con las carnes emocionadas del niato, Señor. les comunicaba su tóxico. El tipo se acercaba, la mina sacaba el pañuelo, medio que se lo pasaba por algún lado, y el tipo se envenenaba. Y eso fue lo que sucedió. Ladislao amó a la muchacha y recibió las caricias fatales de aquel pañuelo, y bueno, se intoxicó de tal forma que murió. Hasta ahí la historia. Primera historia. Muy bien. Ladislao murió con el pañuelo. Muy bueno. Segunda historia. En Sicilia vivió una señora llamada Teofanía d'Adamo, conocida como la Tofana, e inició una estirpe de envenenadoras. Ahí toda la familia, eso está bien, ¿no? Sí, como los eso. Borgia, toda una familia que sigue una tradición de envenenadores. Se especializaban estos tipos en atender las demandas domésticas de esposas maltratadas por su marido. Venía una tipo, che, mi marido me tiene podrida, bueno, hágamelo sonar. Dice, había otras sociedades, ¿no? Estaba una italiana llamada La Scala, que tenía 150 clientes. 150 jóvenes esposas decididas a acabar con sus maridos. Está bien, después las va perdiendo las clientas una vez que... Todas, la sociedad de la Tofana y de la Scala y otras, utilizaban un agua a la que llamaban justamente agua tofana, que era un líquido transparente, insípido e inodoro. Bueno, agua. Sí. Pero estaba compuesto de tal manera que con unas pocas gotas administradas durante un breve tiempo
te reventaba. Se administraba con la comida, pero la propia Tofana aconsejaba a sus clientas que mejor se la aplicaran ellas mismas en el rostro, en el cuello y en el busto, y que al darle besos en esas regiones, los maridos se envenenaban y se morían como escuerzos. Era muy eficaz porque primero mataba rápidamente, no tenías que andar esperando años, y después no dejaba rastros, y a veces incluso aceleraba los efectos de alguna enfermedad que el marido ya tenía de antes. Claro, y parecía que moría de eso. Claro, parecía que moría de eso y no, era el agua Tofana. Muy bien, así se movieron exitosamente estos envenenadores durante años, hasta que la Tofana cayó por lo siguiente. En cierta ocasión, una mujer de Palermo quiso envenenar al marido, ¿para qué? Para escaparse con su amante. Y bueno, la Tofana le dio el agua mortal y ella la mezcló con la ensalada. Dice, se la voy a encajar con la ensalada a este desgraciado. ¿Qué pasó? Se equivocó de plato. Clásico. Sí. Clásico del envenenador. Se equivocó de plato y... Comió ella. por los nervios. Sí. Imagínense, una está por envenenar al marido, está nerviosa. Está nerviosa, sí. Dice yo, ahí dice, ay, tomate un plato de ensalada. No, este es mío. Se morfó la ensalada fulera y quedó seca y nomás, ¿no? Pero peor, no quedó seca y nomás. Empezó a sentir los síntomas. Claro. Tuvo que decir. Se dio cuenta de que, y le agarró la desesperación y escupió todo, no todo el veneno, escupió todo lo que sabía. Claro. Salió corriendo, fue a buscar un médico a la cana, qué sé yo, dijo, mire, la Tofana me vendió esta agua para envenenar a mi marido y yo me la bla 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 bla, todos en cana. La vieja Tofana fue detenida y condenada a muerte. Y la sentencia esta vez se cumplió el 12 de julio de 1633 en la Piazza Marina en Palermo. Las autoridades no sabían que la hija de Tofana, Giulia, conocía el secreto de esta poción y siguió trabajando ella en el negocio. Mirá vos. Y después pasó a otros lugares ese veneno. Se llama también en Nápoli, le pusieron el acqua di Napoli, y en Bari, acqua di San Nicola di Bari. Bueno, perseguida por los rumores, empezaron los rumores. Me parece que esta es la hija, que labora. Esta chica Giulia se escapó a Roma, pero siguió envenenando en Roma, aprovechando que nadie la conocía. Claro. Bueno. Aqua de Roma se Aqua de llamaría Roma. ahí. Y también la hija de Giulia, o sea, la nieta de Tofana, Girolama, también aprendió el negocio familiar, ¿no? Bueno, después de casi 20 años fueron descubiertas otra vez. Parece que una de sus clientas estaba a punto de servir un plato de sopa envenenado a su esposo y ¿qué le pasó? Se arrepintió. Se arrepintió. ¿Cómo es? Hay que estar seguro para y eso. confesó todo. No, dice, no lo tome, Nicola. No tome. Giancarlo, no tomes esto. Este lo envenené. ¿Cómo no me lo hace? ¿Cómo ha successo questo? Bueno. Llamó a la cana, el Tano. Llamó la cana, pero si no había nada. Este me estaba por envenenar. Bueno, pero no se consumó. No voy a llamar a la policía. A la Canedieri. Bien, el asunto fue expuesto ante las autoridades papales. Y las Tofanas rajaron, se refugiaron en una iglesia, pero las encontraron. Giulia fue torturada hasta confesar la magnitud de su crimen y reconoció haber provocado la muerte de 600 hombres solo en Roma. Había laburado. Pues los otros ya ni los contó. Entre 1633 y 1651. En julio de 1659, Giulia Tofana fue ejecutada junto a su hija, Girolama, Y se aseguraron ahora. y 4 de sus ayudantes. Y por las dudas. 4 de los que le ayudaban a preparar la sopa. Ya sabía todo Claro, la ya que fórmula. estamos. Y bueno, algunos fueron tapiados
en las mazmorras del Palazzo Pucci. O sea que no es que los ahorcaron ni nada. Le levantaron una pared. En una pared como el tonel de Amontillado. Sí, como el cuento de Edgar Allan Poe. Eso es todo lo que quería. Sí. Bueno, la verdad es que Hay que cuidarse muchísimo Sí, bueno. los que tomamos... de los venenos. Le hemos contado esto al discotecario que estaba justamente comiendo una empanada Sí. que acababa de comprar en el bar de acá al lado. Sí. Cuidado. Estaba a punto de darle un tarascón. Le cuento esto Sí. y el tipo tiró la empanada Señor. lejos de sí y con los ojos desorbitados llamó a la policía. Sí. Había otro que no le contaron nada, pero también tiró la empanada, que estaba en otra mesa. Sí, bien. No se puede vivir con el temor No. de que tu novia No, sí. o esposa te envenenen. No, claro. Diálogo de una situación teatral. Señor, yo si fuera su esposa, le envenenaría la sopa. Señora, yo si fuera su esposo, me la tomaría. Bien, como quiera que sea, el discotecario me proporcionó esta linda samba ¿Habla de eso? que canta don Eduardo Falú. Mire, Ah, muy interesante. qué bien tocaba la guitarra. Sí. Falú, ¿eh? Se llama Tragos de Sombra, evidentemente aludiendo a estos envenenamientos de Ladislao, rey de Nápoles, No sé, sí. y habla de de los 600 que cayeron en las garras de la Tofana. Trago de Sombra canta don Eduardo Falú. Adelante. Bien, hablaremos tal como habíamos prometido de Sodoma y de Lot. Sabemos que Sodoma fue una de las ciudades que Yahvé destruyó a causa de las atrocidades que allí se cometían. Antes de dar cuenta de las costumbres de aquel sitio y de contar las peripecias de su destrucción, digamos que las ciudades fulminadas por la acción divina son un lugar común en distintos mitos. Según los árabes, el cráter de un volcán extinguido en el norte de Galilea cubrió con sus erupciones, no el cráter, sino el volcán, cubrió con sus erupciones una ciudad cuyos habitantes eran poco generosos. Está bien, ¿no? Ferécides cuenta que Gortina, que es una ciudad de Grecia, fue destruida por Apolo debido a las actividades licenciosas de sus habitantes. Bueno. Cuenta Ovidio en las Metamorfosis la historia de Baucis, la hemos contado aquí alguna vez. Baucis era una mujer frigia, no frígida, sino frigia de nacionalidad, que estaba casada con Filemón. Un día tuvieron visitas en la cabaña en la que vivían. Y eran Zeus y Hermes, que recorrían aquel país, Frigia, disfrazados. Baucis y Filemón no reconocieron a los dioses, pero les dieron alojamiento. Bien. Pasen, oh viajeros. En verdad, solo aquel matrimonio se había mostrado hospitalario con los dioses. Los demás vecinos, una gran siete, habían negado sus casas a aquellos forasteros. Zeus y Hermes se enojaron y enviaron a Frigia un diluvio de Padre y Señor nuestro, que es la única clase de diluvio. Y el diluvio destruyó la región, con la sola excepción de la casa de Baucis y Filemón, que el diluvio evitó por orden divina. Debió estar en la cima de una colina, ya que resulta muy difícil aún para Dios mismo hacer que un diluvio evite una casa situada en la región más baja. Parece que Yahvé dudó, en otro orden de cosas, o en el orden inicial de cosas, volvemos a Sodoma, ¿no? Yahvé dudó, antes de contar a Abraham, sus intenciones de destruir Sodoma por los pecados que allí se cometían. Un día se encontró finalmente con Abraham y le dijo, ya, voy a bajar a la tierra para comprobar lo que allí está sucediendo. Parece un menoscabo en la omnisciencia del Señor, pero no importa.
Abraham le preguntó si exterminaría al justo junto con el malvado. Y dijo que a lo mejor en Sodoma había 50 personas justas. Y Yahvé contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, Justo 50. dice, perdonaré a toda la ciudad. Abraham, dice Graves, regateó entonces con Dios y le dijo, ¿y si solo hay 45 justos o 30? Finalmente Yahvé accedió a no castigar a la ciudad si encontraba solo a 10 hombres justos. Buen precio, está bien. Bueno, Dios adopta la forma de 3 ángeles. ¿Mm? Pero solo 2 de ellos, que es curiosísimo esto, A ver. 2 de los 3 ángeles cuya forma Dios adoptó llegaron a Sodoma aquella tarde. Dios se convirtió en 3 ángeles. Preanunciando Preanunciando, Claro. digamos, La Santísima Trinidad daba la letra. Sí, ya sé, pero procedimientos obtusos, ¿no? Sí, es raro. Se convirtió en 3 ángeles y solo 2 de ellos bajaron a Sodoma. Allí vivía Lot, que era justamente sobrino de Abraham. Lot vio a los ángeles que iban disfrazados de jóvenes viajeros. O sea, Dios se convertía en ángeles que a su vez se disfrazaban de jóvenes viajeros. Si las precauciones eran realmente muchas. Curioso. Tenían las alitas abajo de la mochila. Lot los vio cerca de las puertas de la ciudad y los invitó a su casa para que descansara. Le dijo, oh ángeles, etcétera. Los ángeles se resistieron, no, imaginaba, qué sé yo, pero finalmente Lot los convenció. Al poco tiempo, una multitud de sodomitas, que es el gentilicio de Sodoma, Además. O era. sí, rodeó la casa de Lot y todos empezaron a preguntar a los gritos dónde estaban los jóvenes forasteros. Decían más precisamente, sácalos para que nos divirtamos con ellos. ¡Oh, Lot! Eso es una comunidad organizada. Lot salió a la calle y les dijo, por favor, vecinos, no hagáis esa maldad. Son mis huéspedes y no puedo dejar que abuséis de ellos. Parece Preferiría que abusaseis de mis 2 hijas vírgenes. Un momento, dice, que las voy a buscar para que podáis satisfacer vuestra lujuria. Esos son vecinos. Qué bárbaro. Pero los vecinos no hicieron caso de Lot, pues les interesaban los viajeros. Intentaron entrar de prepo a la casa y entonces los ángeles, los viajeros, los cegaron. Y los sodomitas, después de buscar la puerta a tientas, se marcharon maldiciendo y tanteando. Después de esto, Sí. los ángeles dijeron a Lot que tenían órdenes de destruir la ciudad, órdenes incluso de ellos mismos. Claro. Le recomendaron que reuniera a su familia y se las tomara. Lot salió a buscar a sus yernos y les insistió en que huyeran con él. Pero, vio cómo son los yernos, tomaron a broma la profecía y no le hicieron caso. Al amanecer, Lot, seguido por su mujer Edith y sus 2 hijas, se dispuso a abandonar la ciudad. Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que no miraran para atrás ni se detuvieran en el camino. Cuando Lot y su familia llegaban a la ciudad de Zoar, Yahvé hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y también sobre ciudades aledañas como Gomorra, Seboín, Adma y Zoar. En ese momento, Zoar no puede ser porque Zoar es donde habían rajado Lot y su familia. En ese momento la mujer de Lot, Edith, que se había retrasado, miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Todos los días el ganado lamía aquella sal hasta que no quedaban más que los pies de aquella estatua, pero por la noche el bloque se regeneraba milagrosamente. Sodoma figuraba entre las naciones más ricas. Parece que cuando se segaba la mies, segaba no ya como los ángeles habían hecho con los sodomitas, sino como los campesinos hacen con las mies. Claro. Es decir, con ese. Bueno, cuando usted hacía eso,
segaba. En la siega, durante la siega, ya no se oyen rodar las espuelas zapateando un malambo en la siega. Ahí está. No quiere decir que están sobre una no vidente zapateando un malambo. Cosita le decimos Bueno, acá. exacto. Bueno, en tal caso, lo que sucedía ahí, cuando vos segabas la mies, encontrabas plata y piedras preciosas bajo los rastrojos. Incluso bajo la tierra podía encontrarse fácilmente oro. Pero los sodomitas no eran generosos. Nunca daban un mendrugo de pan a un hambriento. Incluso podaban las higueras para que las aves no pudieran comer los higos. Para alejar a los visitantes, sus ciudadanos habían aprobado una ley, según la cual quien ofrecía comida a un forastero debía ser quemado vivo. También esto prefigura algunas legislaciones europeas. Realmente. Tan simpáticas. En vez de ayudarlo, se debía, por el contrario, despojar al visitante de todo lo que poseía y desterrarlo de la ciudad desnudo. Bien. Voltaire objeta que la ciudad fuera rica. Bien. Muchos dicen... No lo dice Voltaire, lo decimos nosotros. Muchos acuerdan en situar a Sodoma en las orillas del Mar Muerto. Y dice Voltaire, no es posible que en aquel desierto inhabitable existieran en ese entonces ciudades opulentas sumergidas en las delicias del vicio. ¿Qué beberían siendo en esas ciudades salobre el agua de los pozos y encontrándose en la tierra cuando se cavaba asfalto y sal corrosiva? Agrega que en Asfaltites, el lago de Sodoma, que no era otra cosa que el Mar Muerto, apenas albergaba algunos pescados que llegaban del Jordán. Una vez al año, ya hablamos nosotros, no Voltaire, se celebraba en Sodoma un banquete y al son de tambores, pum pum, se bailaba sobre los pastos junto a las fuentes de agua. Después de beber en abundancia, cada hombre se apoderaba de la mujer de su vecino o de la hija de su vecino y gozaba de ella. Buena vecindad. Extraordinario. A nadie le importaba que su propia esposa sirviera a su vecino, sino que todos se divertían juntos desde el alba hasta el ocaso durante los 4 días que duraba aquella fiesta. Cuenta Graves que la tradición de promiscuidad sexual de Sodoma tuvo eco en lo que más tarde sería Mirbat, una ciudad de Arabia Meridional. Dice el cronista, aunque son buenas personas, se refiere a Mirbat, ¿no? Tienen costumbres groseras y repulsivas. Por la noche las mujeres salen a la ciudad y entretienen a los hombres que no les están prohibidos por las leyes contra el incesto, ¿no? Y retosan con ellos. Si un hombre ve a su esposa, hermana o tía en los brazos de otro, no presta atención, sino que busca a otra compañera y se divierte con ella. Me parece que lo conozco ese hombre. Sí, totalmente. Una rima con la mitología grecolatina. 2 puntos. En las calles de Sodoma se ponían una especie de catres para medir a los forasteros. Si la estatura del hombre era más corta que la longitud del catre, 3 sodomitas lo agarraban de las piernas, tuvo suerte. Otros lo agarraban de la cabeza y los brazos y tiraban hasta que la estatura venía a cuadrar con el lecho. Si el tipo era más largo que la cama, lo serruchaban. Aquí se prefiguraba el lecho de Procusto. Aquel hombre que acechaba en el camino entre Tresén y Corinto. Ahí estaba Procusto y el que pasaba lo sometía a esa prueba. Tras la destrucción de Sodoma, Lot se refugió en una cueva de Zoar con sus hijas. Como las 2 muchachas creían que Dios había destruido a toda la humanidad menos a ellos, vio como es la gente que cree que... Y son jóvenes las pibas, claro. Bien. La mayor le dijo a la más pequeña, oye, dice, nuestro padre es viejo y no queda ningún otro hombre con vida en el mundo. Embriaguémosle a nuestro padre y seamos sus esposas. Así evitaremos la extinción de la humanidad.
Qué generoso. Mira, yo conozco muchas que también. Bajo excusas así. Aquella misma noche le dieron a Lot vino en abundancia y la hija mayor yació con su padre sin que él recordara nada al día siguiente, lo cual parece Conveniente. muy conveniente. A la otra noche su hija menor hizo lo mismo. Ambas quedaron embarazadas. La mayor llamó a su hijo Moab, que fue el padre de los moabitas. La más chica llamó a su hijo Ben-Amí, que fue el padre de los amonitas. Moabitas y amonitas, como sabemos, fueron dos de los más importantes linajes del antiguo Israel. Yo dedico la historia a Lot, que se mantuvo noble, y nada más. Es raro, ¿no? Deberíamos hacer una pequeña dedicatoria para los antropólogos que alguna vez se han encargado de terminar con el prurito los prejuicios de algunas mitologías, permitiéndonos acceder a cualquier tipo de práctica. O a las hijas de Lot, que deben haber sido las inventoras de aquella frase que dice, para el hambre no hay pan duro, que también es interesante. Pero pensando en Edith y en esta historia, creo que hay una vuelta de tuerca que es necesaria dar, sobre todo en un día como hoy, querido Alejandro, porque si bien Edith tenía la prohibición de mirar hacia atrás, de mirar el pasado, bajo la pena de convertirse en estatua de sal, ciertamente estuvo bien en que se diera vuelta. Aquellos que se niegan a ver el pasado ciertamente no tienen un futuro que valga la pena, y el riesgo de convertirse en una estatua de sal es el menor de todos a la hora de justamente querer ganar el recuerdo, que es aquello que nos alienta hoy. Y justamente el tango que escucharemos hoy es pertinente de toda pertinencia porque se llama Recuerdo. Lo toca Julio De Caro. Adelante. Hablaremos hoy de algunas supersticiones a lo largo de la historia, ¿no? Saben ustedes que los hombres siempre han estado obsesionados por saber, conocer, explicar el universo entero, ¿no? Y lo han interrogado para obtener respuesta, a veces de un modo riguroso y científico, a veces de un modo peregrino. Vamos a hacer un pequeño catálogo de supersticiones o de indagaciones que tomaron rumbos equivocados. En algún tiempo los adivinos seguían a los astros. Decían que el porvenir de un hombre se escribía en el cielo cuando ese hombre llegaba al mundo. Para conocer la longevidad, las aptitudes, las pasiones y las enfermedades de cada uno, bueno, bastaba formular su horóscopo, el examen del estado del cielo a la hora del nacimiento. Las constelaciones y los planetas servían para dictaminar o para averiguar cuál iba a ser el destino de ese hombre, pero también de pueblos enteros, porque se consultaba a las estrellas para anunciar guerras o plagas. En Grecia, por ejemplo, existía la ciencia de las influencias. En caso de enfermedad, un griego se colgaba al cuello diversos objetos hechizados, tal vez vegetales tomados bajo ciertas constelaciones, etcétera. Nada les parecía una cosa más seria y bastaba que un presagio entre mil coincidiese con la realidad para que fuese proclamada la certeza de aquel procedimiento. Cuenta Voltaire, uno de los más famosos matemáticos de Europa, Stoffler, que vivió en el siglo XVI y trabajó muchos años en la reforma del calendario propuesta en el Concilio de Constanza. Digo, ese tipo, decía Voltaire, que ese tipo predijo que sobrevendría un diluvio universal en el año 1524. Salió una mañana y dijo, anuncio que en el año 1524 se vendrá un diluvio universal, se vendrá. Este diluvio debía llegar en el mes de febrero. Bueno, todos los pueblos de Europa, Asia y África se enteraron de esta predicción y esperaron la catástrofe, pero no con los brazos cruzados. Los habitantes de las provincias marítimas de Alemania, por ejemplo, se apresuraron a vender las tierras que poseían baratísimas, aquellos que tenían más dinero que ellos y acaso menos credulidad. Bueno, cada uno de los pobladores de esas provincias
compró buques, o un buque por lo menos, para que le sirviera de arca. Un doctor de Toulouse, que no es una provincia alemana, Todavía no. que se llamaba Oriol, Sí. mandó construir una gran arca para él. Le dijo al carpintero, constrúyame por favor un arca Muy bien. para mí, pero también para mi familia, para mis amigos, porque se trataba de un hombre generoso. Bueno, las mismas precauciones se tomaron, por ejemplo, en gran parte de Italia. Pero llegó el mes de febrero de 1524 y no cayó ni una sola gota de agua. Sí. Nunca se vio un mes tan seco. Dice Voltaire, pretendiendo que esta historia es demostrativa. No es demostrativa tampoco. Demuestra que este hombre estaba equivocado cuando hizo la predicción de este diluvio, pero no que las predicciones no pueden cumplirse. A veces se cumplen. Bueno, no importa. Está bien. No importa. Le señala esto a Voltaire. Mucho mejor y muy conocida es la historia de Luis XI de Francia. Y su astrólogo, el tipo tenía un astrólogo particular. Galeotti se llamaba. De cabecilla. Lo imagino italiano. Y el rey no se separaba nunca del adivino. Un día Galeotti le predijo a Luis la muerte de la favorita Marguerite de Sassenage. Una semana después la chica se vio atacada por un mal desconocido y Luis XI se enojó con Galeotti y dio orden de que arrojasen por una ventana al astrólogo sin más demora. Tírenmelo por la ventana. Muy bien. Cuando lo conducían a morir, el rey se burló. Le dijo, tú que pretendes ser hombre tan hábil, que te pronuncias con tanto furor sobre la suerte de los demás, dime cuál será la tuya y cuánto tiempo te queda de vida ahora. ¿Cómo bravo? Sí, parecía. El astrólogo, que adivinó que el rey se estaba burlando de él, respondió, Señor, moriré 3 días antes que vos. Al jugador. Luis XI, aterrado, dio orden al instante de que a Galeotti no le faltase nunca. Terminó mal, agrego yo, de oído, Luis XI, Claro. ya que era, según creo, el hijo de Felipe IV el Hermoso de Francia, rey que fue maldecido especialmente Antes. por Jacques Molay, que era el último maestre de los templarios, que a su vez había sido condenado a morir en la hoguera por el propio Felipe. Sí, sí. Entonces, mientras estaba muriendo en la hoguera, que es un momento apropiado para maldecir a todos, Sí. le dijo, te maldigo a ti. Todo. Que está al lado tuyo. Yo que uno en la hoguera tiene la maldición fácil. Sí, a flor de labios. Que sí, a ti, dice, a todos tus descendientes. Y al costado amigos, también, aquel, el y que al está Papa tomando. Clemente, Que está al lado que tuyo, me estará sí, escuchando. sí, justamente. Y no maldijo más a nadie porque se murió. Ya Porque quemaba. no, todavía se estaban muriendo los tipos malditos por Porque la pegó. Jacques Molay, porque la pegó, se murieron todos. Incluso Luis XI, que a mí me parece, sigo tocando de oído, A ver. que murió después de un partido de pelota. Muchos reyes y príncipes han muerto después de un partido de pelota y después de haber tomado agua fría. Digerir agua helada después Si de usted jugar es un pelota. príncipe o un rey, juega un partido de pelota y toma agua fría, muere. Sí. Un príncipe español murió así también, que es Juan, el hijo varón de los reyes católicos, creo, sigo tocando de oído. Pero después uno lee revisionistas y nos dicen que en realidad no fue por un partido de pelota, sino por una demasiada actividad venérea. Que es como se llaman los partidos de pelota. Claro. En estas provincias, ¿no? Nos enteramos hace poco. Sin embargo, esto revela que en la antigüedad se creía que la actividad venérea era perjudicial para la salud. Claro. Y ahora, por el contrario, los médicos Se la receta. te la recetan. Lo que hace mal es el agua helada, Claro, siempre. y jugar a la Y pelota. jugar a la pelota, claro. Como quiera que sea, así terminó la historia de Galeotti, nunca le faltó nada. Muchos monarcas creyeron en los astrólogos. Ahí tenemos a Catalina de Medici y Carlos IX, ¿no? El rey. Catalina era la mujer de Enrique II, Carlos IX
uno de sus hijos, Enrique II, el marido de Catalina, murió mal. También, bueno, no importa. Pero Catalina creía, ¿saben quién? En alguien muy conocido por nosotros, Michel de Notre Dame, llamado también Nostradamus. Siempre me causa gracia la historia de aquel cine que, habiendo cambiado de local, había puesto un cartel que decía "Nos trasladamos". Y algunos creían que daban esta película, Nostradamus. Se llenó. Bueno, pero la lista de otros reyes que han creído antes y después, ahí tiene a Luis XIII, que tuvo el sobrenombre del Justo, pero porque había nacido bajo el signo de la balanza. Y lo primero que hizo cuando nació su hijo, quién sabe si lo fue Luis XIV, fue invitar al astrólogo Morin para que formulase el horóscopo. Napoleón también creía en su estrella, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el hombre siempre ha buscado señales en el cielo. ¿Y sabe dónde? En sus propios sueños. En la antigüedad se pensaba que durante el sueño el alma se desprendía del cuerpo para lanzarse a la conquista de lo ideal y de lo infinito. Se creía además que los sueños eran fuente de inspiración profética. El sueño tenía en Grecia algún valor según las circunstancias, ¿no? El sueño que venía después de comer no servía para nada. Respondía al trabajo del estómago, que era una función completamente animal, decían los griegos, y a esto le llamaban pensar. Si en cambio procedía del vino, pasaba por un delirio. Pero el mejor sueño para profetizar era el de la mañana. El que soñaba a estas horas conocía el porvenir. Y ciertos alimentos, según Pitágoras, quitaban a los sueños toda autoridad, particularmente las habas, a causa de la digestión laboriosa de un alimento tan pesado. Pero Pitágoras tenía algo con las habas, tanto que murió en un campo de habas. Y él prohibía a sus arduos estudiantes... ¿Cómo no? Prohibía comer habas. Y decía... Sigo tocando de oído. No, pero está muy bien, está haciendo bárbaro. Decía que había cierto tipo de transmigración que consistía en que las almas de algunos muertos se metían dentro de las habas. Recuerdo como curiosidad que la palabra alma, ánima, quiere decir de algún modo también suspiro. Claro. Y que... o hálito, por decirlo mejor, sí, ¿no? está bien. Y que cuando uno muere, exhala su último suspiro, que es como decir que se le escapa el alma. Es decir, que hay una cierta configuración gaseosa en el alma, o suspirante, que puede acercarnos a la idea metafórica de que las habas, de algún modo, contienen cierta clase de hálito en su propia esencia, como lo sabe cualquiera que se haya comido una sopa de poroto. Bien. También escribió un teorema, por suerte, pero bueno. Platón, a su turno, un turno muy posterior, consideraba, sería mucho mejor, a los sueños como un medio feliz de unir los cielos con la tierra. Galeno confesó que se había dedicado a la medicina como consecuencia de un sueño de su padre y que se practicó una sangría en el dedo índice para curarse un dolor de costado después de haber soñado que esta pequeña operación lo curaría. ¿En medio de qué clase de médicos está uno? Más aquí, Benjamin Franklin creía firmemente que los sueños le habían predicho varias veces la solución de los asuntos que ocupaban su pensamiento. Acá pensamos que no sabemos si los sueños nos permiten conocer la realidad, pero sí estamos casi seguros de que la realidad nos permite anticipar nuestros sueños. En el país de Gales, según el conde de Maricourt, había una receta muy usada para ver quién se iba a casar con una cierta muchacha. O sea, la muchacha que quería saber quién se iba a casar con ella podía saberlo merced a los sueños. Era así la cosa. La muchacha debe partir un huevo en 2 pedazos. Buenas tardes. Sí.
Gracias. Después vaciar la cáscara y llenar una mitad de la cáscara con sal y la otra con harina. Luego de batidos los ingredientes, se volcaban en la media que la chica había usado en el pie izquierdo, y esa media la colocaba debajo de la almohada y se iba a polillar. Gracias a esta precaución, la muchacha soñaba y conocía a su futuro pretendiente. Qué bueno, qué fácil. Estaba soñando y uy, mirá, ese debe ser mi futuro pretendiente. Sí. Bueno, esto con respecto a los sueños. Después había algunos accidentes de orden fisiológico, como el estornudo, que también nos hacían pensar cosas raras. El propio Homero decía que oír un estornudo era feliz presagio. Posteriormente se hizo más complejo el asunto, ¿no? Era según si lo escuchabas desde tu izquierda era un buen presagio, si lo escuchabas a la derecha era uno malo, como sabe cualquiera. Según los brujos del África, la saliva tenía virtudes propiciatorias, también eso lo sabemos. Había un explorador llamado Mungo Park, que parece más bien un parque de diversión. Sí, chicos. Que emprendió un viaje a lo largo del Níger y ofreció que... bueno, no ofreció nada, pero observó en cambio que su guía, en el momento de partir, tomaba una piedra, escupía en ella 10 veces y luego la arrojaba con toda su fuerza a fin de conjurar a los espíritus malignos del camino. Bueno, y así hay estupideces ad nauseam, pero las mejores son las compiladas por San Bernardino de Siena en el Tratado de las Supersticiones, sí, señor. Que se vende en el Corte Inglés. Sí, señor. Y estas son algunas. Primera, es posible... Tenía una voz muy antipática este hombre. Expulsar a los maleficios contando con los pies las piedras de una muralla y tocando cada piedra con la rodilla. Parece bastante razonable. Sí, hay que entrenarse. Si se le introduce a usted polvo en un ojo, señora, escúpase 3 veces sobre el brazo derecho para que salga el cuerpo extranjero. ¿Ah, sí? Y no ande abriéndolo, haciéndose examinar por conocidos o cosas así. Y soplar. Otra, el que come pan mordido por otro no tardará en odiar a este. Con razón, ¿a cuál? A este. Un ojo de golondrina puesto en una cama impide dormir. Si usted quiere, por hacer una gracia, impedir que sus cuñado concilie el sueño, quítele el ojo a una golondrina, que total tiene ojo. y no tardará en encontrar a los pies de las estatuas recubiertas de oro. Sí. Funciona con ojos de cualquier especie. Y póngase ese ojo bajo la almohada del mencionado cuñado y ¿Cuál? No dormirá. Volverán las hoy tuertas golondrinas, escribió Becker. Sí. Bueno, esto es todo lo que quería decir. ¿Qué cosa? Debemos decir, Alejandro, que a ver, es un universo tan amplio el de los sueños que uno puede agarrar para cualquier lado, pero convengamos también que una cosa es ya si eliminamos la intermediación, y entonces los sueños le sirven a uno para predecir cosas propias. Ahora el asunto es que los sueños que a uno le vienen pueden ser de un carácter o de otro. Hay una palabra muy bella en inglés que es nightmare, que significa yegua de la noche, y esto es una expresión muy bella para mí, salvo que quiere decir pesadilla. Y puede ocurrir que los sueños que le vengan a uno sean esos, porque entonces ahí está el asunto de ver que estamos hablando de sueños involuntarios. Si los sueños son involuntarios, debe haber alguien que los procese. Una especie, uno puede creer en una divinidad o puede creer en la divina providencia, pero hay otra forma de enfrentar los sueños. Y tiene que ver con esta cosa del entramado entre el cielo y la tierra. Pensaba en una amiga de este programa, porque como es Patricia Highsmith, hoy que estamos hablando de relatos de suspenso, y Patricia Highsmith sostenía que cuando uno tiene una idea que da vueltas y no puede resolverla, se tira, se echa un rato, hubiera dicho en castellano, se duerme y al despertarse, sin aclarar si se sueña o no, se tiene la solución. Esa es la manera de encontrar las cosas. Y este es un programa que está hecho de la materia que están hechos los sueños, y por eso quizás lo que más nos gusta ya no son esos sueños en los que no se sabe quién le manda un mensaje, que aparece la cara de un tipo, de una mierda, sino sueños fervorosamente trabajados por uno, por la voluntad de uno, de manera tal que uno sea el que va
Ahora voy a soñar. Ahora voy a soñar y voy Así. a soñar esto. De modo tal que lo que suceda sea ni más ni menos que un sueño querido. Caramba. Y sueño querido, en este sentido de deseado, de planeado, es el tango que va a cantar ahora Carlos Gardel y que grabó no lejos de aquí, en Barcelona. Adelante.